tumorales. Ambos son bastante extensos, pero vamos a ser lo más dinámico posible, ¿no? Para estar dentro de lo programado. Tumorales es asincrónico, según sílabus. Pero vamos a darnos un poco de tiempo breve para tratar de abarcar en lo posible la parte sincrónica tumorales. Muy bien, vamos a iniciar la última clase, dermatología. Lo que vamos a hablar hoy, ustedes ya lo han realizado con sus docentes en la parte de seminarios y caso clínico. Probablemente ya conocen bastante el tema. Vamos a iniciar, mientras que sus compañeros se van uniendo a la sala. Muy bien, está la señorita delegada. Si me confirma que el audio, al igual que en la pantalla de la diapositiva, no hay ningún problema. Todo bien, doctor, sí se ve y sí se le escucha. Todo muy bien, entonces, cualquier problema me comunica, ya, señorita delegada. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, ¿ya?, a la última clase. Ahora sí. Ya, miren, ampallares, lo han visto recién, el día de ayer, ¿no? Tenía un caso clínico bastante interesante, ¿no? Y un caso clínico que aporta muchas cosas, ¿eh? Una paciente un poquito tiene un cuadro no común, cuadro atípico. Clínicamente impresiona mucho como pénfigo foliáceo, ¿no? Pero ha sido un pénfigo vulgar. Histopatológicamente, la histopatología es contundente al respecto. Muy bien, iniciamos. Cuando hablamos de ampollares, es obvio que es una dermatosis cuya lesión elemental característica o lesiones elementales características son la vesícula y la ampolla, ¿no? Entonces, y por lo tanto también vamos a observar lo que va a surgir después desaparecida la vesícula o ampolla. Entonces, si la vesícula o ampolla se rompen, lo que deja es erosión. Y como las vesículas y ampollas tienen contenido, por lo general son contenido seroso, ¿sí? Entonces van a dejar otra lesión elemental llamada costra. Entonces, en estas patologías, en esta dermatosis, vamos a ver vesículas, vamos a ver ampollas, vamos a ver erosiones, vamos a ver costras, fundamentalmente. Ahora, como explicaba con mi grupo en seminario, la palabra erosión normalmente la utilizamos cuando vemos una zona pequeña o una zona muy circunscrita, ¿no? Pero cuando vemos zonas extensas de erosiones, normalmente el término que se usa es piel denudada o área denudada, que es justo lo que ustedes observaron ayer en el caso clínico, ¿no? Piel denudada, ¿no? O área denudada. Entonces, significa que son áreas muy extensas de piel erosionada. Muy bien, entonces, antes de irnos ya a las dermatosis en sí, vamos a hacer una parte introductoria. Miren, como ustedes ven en la gráfica, vean aquí donde está mi puntero en este momento, vamos a ver lo que viene a simbolizar pues, la epidermis, ¿no? Esto de celeste, eso representaría la capa granulosa. La que está acá de este color, medio lila, eso representaría la espinosa, y obvio que la más inferior sería la basal. Entonces, los queratinocitos, que son el 90% de las células que conforman la epidermis, están unidas entre ellas por estructuras. Y dentro de todas estas estructuras, la que nos interesa para esta clase es hablar de los famosos desmosomas. Desmosoma es un complejo de proteínas estructurales. No es un solo tipo de proteína, es un conjunto de proteínas estructurales de diferentes familias. Eso va a conformar el famoso desmosoma. Entonces, y estos desmosomas unen queratinocito con queratinocito. En la capa basal también hay otra estructura que se llama hemidesmosoma. El hemidesmosoma une la capa basal, ¿no? Las células queratinocitos basales con esta estructura llamada membrana basal. Pues son los hemidesmosomas, ¿no? Pero después acá arriba todos son desmosomas. Entonces, las enfermedades que vamos a tratar en esta sesión
son sobre todo de origen autoinmune. ¿Eso qué significa? La presencia de autoanticuerpos contra determinados grupos de proteínas. Entonces lo que se llamaría diana, ¿sí? Diana inmunitaria. Entonces, ¿cuáles son estas proteínas? Pues las que conforman el desmosoma. Entonces, miren, regresemos acá arriba. Dice acá, el desmosoma o los componentes desmosoma, o sea, las proteínas estructurales, pertenecen a tres familias fundamentales. Plaquinas, y aquí están, miren, un ejemplo de ese grupito: desmoplaquina, hemoplaquina, periplaquina. Esas son las familias de las plaquinas. Y quizás estas que ustedes ya han escuchado ayer en el caso clínico, las famosas caderinas, así se llaman, caderinas. Y las caderinas, ahí están, desmoleína 1, ampliamente conocida, desmoleína 3, y otras desmoleínas, ¿ah? No piensen que si hay 1 y 3, pues hay también 2, 4, 5 y 6, ¿no? Y las famosas desmoscolinas también. Y las armadillo, así se llaman, armadillo, ¿ya? Conformadas por las famosas placoglobina y placofilinas. ¿Ya? Entonces, todo esto que he mencionado, ¿no? Son componentes, o sea, son objetivos de anticuerpos ante una enfermedad o trastorno autoinmune, que es lo que va a producir la enfermedad. Ahora, dependiendo mucho a qué proteína estructural se une el anticuerpo, es lo que va a dar resultado a determinada dermatosis ampollar. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas proteínas que ustedes ven acá y que conforman desmosoma, en determinadas capas del epidermis se encuentran en un mayor porcentaje. Por ejemplo, miren este cuadrito, desmogleína 1, fundamentalmente lo encuentras en gran proporción a nivel de la capa granulosa, ¿no? Que es la celeste, esta capa celeste, esa es la capa granulosa. Por lo tanto, si yo tengo un autoanticuerpo, que la mayoría son IgG, también hay IgA, se dirige contra el desmogleína 1, que lo encuentro más en la capa granulosa, entonces el daño en la estructura del desmosoma se va a dar a nivel de la capa granulosa. Entonces, ¿y cuál es la consecuencia de esta acción? Lo que nosotros llamamos el famoso fenómeno de acantolisis. El fenómeno de acantolisis quiere decir la separación, como ustedes pueden ver, de queratinocito de otro queratinocito. Entonces los queratinocitos se van separando. Entonces ese fenómeno se llama acantolisis. Entonces es obvio que si hay una separación de queratinocitos me van a dejar la presencia de algún espacio, una cavidad, ¿no? Que esto es lo que va a dar origen a la famosa vesícula o ampolla, depende del tamaño. Según Boloña, si es hasta 1 centímetro, será vesícula. Si es mayor de 1 centímetro, será ampolla. Según Fitzpatrick, la Biblia de Dermatología, si es menor, igual de 0.5 centímetros de diámetro, será vesícula. Si es mayor de 0.5, será ampolla, ¿no? Muy bien, vesícula o ampolla, cualquiera de los dos, ¿no? Si está a nivel de la capa granulosa de la acantolisis, va a pertenecer a un determinado grupito de dermatosis ampollares. Y el más conocido, ¿no? Es foliáceo, de la que ustedes han comentado en el caso clínico de ayer. Pero ¿qué pasa si este autoanticuerpo IgG, ¿no? Se une, ¿no? Su objetivo, su diana, es la desmogleína 3, que también, mira, ambos son del grupo de las caderinas. Entonces, desmogleína 3 abunda, es más fácil encontrarlo aquí, en las capas más inferiores de la espinosa. Por lo tanto, la acantolisis se va a producir en las capas más inferiores de la espinosa, sobre todo en esta área que nosotros llamamos suprabasal, o sea, por encima de la capa basal. Y este es el caso clínico de ayer. Ustedes han visto la histopatología, había justo la acantolisis se producía por encima de la capa basal. Por lo tanto, el caso clínico de esa paciente ha sido pénfigo vulgar, ¿sí? Pénfigo vulgar. Muy bien, entonces, esto es un esquema que nos trata de representar, ¿no? Esquemáticamente hablando, porque así de bonita no es la situación, ¿no? Cuando uno lo ve en microscopio electrónico tiene otra forma. Pero esto es para que podamos entenderlo mejor. Miren, ustedes van a ver diferentes estructuras, acá los han puesto de diferente color.
Y cada una va a representar, ¿no?, determinada proteína estructural. Por ejemplo, las celestes son las famosas desmogleínas, ¿sí? Las de celeste, que parecen como unos clavos celestes, pues son las famosas desmogleínas, ¿no? Y las verdes serían las desmocolinas. Entonces, tanto desmogleína como desmocolina pertenecen a la familia de las caderinas. ¿Estamos? Esta estructura en mi puntero representaría a la membrana celular de un queratinocito, por aquí estaría el núcleo. El otro sería la membrana celular de otro queratinocito, por esta zona estaría el núcleo, ¿no? Y como pueden ver, aparte que las desmogleínas tienen cierto contacto, lo que vendría, si podemos imaginar, si imaginemos que esto fuera un clavo, ¿no?, un tornillo, vamos a ver acá que lo que vendría a representar la cabeza del clavo, la cabeza del tornillo, viene a ser formado por las famosas proteínas armarillo, ¿no?, placofilina, placoglobina. ¿No? Y esto que pareciera como si fuera un resorte, acá lo ven, son las famosas desmoplaquinas, la familia de las plaquinas. Y estas estructuras de color lila y rosado, ¿no?, son parte del famoso citoesqueleto, ¿no?, de los queratinocitos. Y ahí la importancia de esta estructura llamada filamento intermedio, ¿no? Entonces, los filamentos intermedios, al igual que los microtúbulos, al igual que los microfilamentos, conforman el famoso citoesqueleto. Y dentro de estos tres, pues, filamentos intermedios es la que nomás nos interesa para esta clase, ¿no? Porque están, como ustedes pueden ver, ¿no?, muy unidas a todo este complejo de proteínas llamado desmosoma. Entonces, permiten anclarse mejor a los desmosomas con la parte interior del queratinocito, ¿no? Muy bien, entonces, imagínense que cualquiera de estas, imaginan aquí que estamos con las caderinas, sufrieran algún tipo de cambio en su estructura. Algún cambio en su estructura porque se le une un anticuerpo. Entonces daña parte de su estructura. Entonces lo que sucedería es lo que nosotros llamamos efecto dominó. Porque alguien me podría decir, doctor, pero si esto se afecta, acá están las otras, pues no. No, si se produce un efecto, nosotros llamamos efecto dominó. Entonces, la alteración de una de estas estructuras conlleva, por lo tanto, a pesar que es una nomás de ellas, o podrían ser dos, depende de la patología, pero por ejemplo, en el caso de pénfigo foliar solamente es una, de moleína 1, produce un efecto dominó, debilitamiento de la estructura del desmosoma, y por lo tanto, miren, separación de los queratinocitos. Así es la cosa. Muy bien, en esta pequeña diapositiva vamos a ver igual, ¿no? Es como un poquito más resumido. Ahorita vamos a pasar a ver un cuadro, un poquito más explicativo. Pero miren, a grosso modo, acá está, miren, pénfigo vulgar, cuáles son las proteínas estructurales que se van a dañar. Son estas de molina 3 y 1, en el caso de foliáceo, de molina 1, herpetiforme, que es otro tipo de pénfigo, ¿ya?, desmolina 1 y 3. Recuerden que los pénfigos son un grupito, ¿no? Ahorita vamos a ver unos cuadritos para que lo puedan entender mejor. El pénfigo paneoplásico también es otro pénfigo, ¿no? Sino que el pénfigo paneoplásico, pues no solamente es desmolina 3 y 1, sino también otras estructuras, ¿no? Como las famosas plaquinas, ¿no? Acá lo ven, ¿no? Desmoplaquina, hemoplaquina, periplaquina, ¿no? Y el otro grupo también de las caderinas. Entonces afecta mucho más estructuras pénfigo para neoplásicos, un poquito, por lo tanto, más brutal, ¿no? Muy bien, avanzamos. Este cuadro también es un cuadrito resumen para que nos habla sobre los antígenos y antes en el pénfigo, ¿no? Como hemos visto. Los pénfigos vulgares, para este, ¿no?, hay varias formas como se pueden subclasificar, pero esta es una llamada clínicamente, esta es la que se llama pénfigo vulgar, la clásica presentación, porque también hay uno que se llama pénfigo vulgar y una variante llamada vegetante, ¿ya? Pero esta, por ejemplo, nos habla de un pénfigo mucoso dominante, o sea, fundamentalmente compromiso de mucosas más que compromiso cutáneo. En algunos de estos grupitos inclusive comienzan o inician con compromiso mucoso, ¿no? Y está pues el clásico que creo que todo el mundo ve, es el famoso mucocutáneo, ¿no? Mucocutáneo. Entonces en los mucosos dominantes el anticuerpo, el inmunoglobulina G, está dirigido contra desmolina 3. En el caso del mucocutáneo, que este es el clásico que estamos acostumbrados a ver, que representa casi las 3/4 partes de todos los pénfigos vulgares, es contra desmolina 3 y 1. ¿No? Muy bien. Foliáceo, pues contra desmolina 1, solamente contra esta. Pénfigo paraneoplásico, este es bien brutal y con gran compromiso de mucosa. Sí, pénfigo paraneoplásico.
Regionalmente, claro, no vamos a tratar de todos los pénfigos en el día de hoy, solamente los más frecuentes del grupo de los pénfigos, igual de los pénfigoides. ¿Ya? Nos extenderíamos demasiado, ¿no? No está dentro del sílabus hablar de pénfigo paraneoplásico, pero rápidamente, miren, paraneoplásico es más, clínicamente es mucho más aparatoso, ¿no? Tiene un gran compromiso mucoso. Tal es su compromiso mucoso que si encontráramos un pénfigo, ¿no? Que de repente tenemos un paciente con leucemia linfocítica crónica, un paciente con linfoma no Hodgkin, y que en su evolución empieza a desarrollar ampollas, ¿estamos? Entonces, la primera posibilidad dentro de ese contexto, pénfigo paraneoplásico, ¿no? Que es lo que más se reporta. Entre todas las neoplasias, de donde más se reporta es con linfoma no Hodgkin y con leucemia linfocítica crónica. Entonces, si tenemos un paciente que en ese lapso de tiempo desarrolla ampolla, nuestra primera posibilidad es pénfigo paraneoplásico. Y por ende, también esperamos que haya un gran compromiso mucoso, ¿no? No solamente cutáneo, sino gran compromiso mucoso, son mucho más aparatosos. Porque miren solamente los antígenos que se ven involucrados, o sea, las proteínas que se ven involucradas. No solamente es desmolina 3 y 1, miren, flectina, biplaquina, hemoplaquina, se dan cuenta que hay varias, entonces es mucho más brutal clínicamente y tiene inclusive, es mucho más mucoso que el mismo pénfigo vulgar, también da un pronóstico más sombrío, por si acaso el pénfigo paráneo, ¿no? Porque también encima tienes un paciente que está con linfoma o está con leucemia, pues te complica la situación. Ahora, si ese paciente con leucemia, con linfoma, si tuviera ampollas, pero no hay casi compromiso cutáneo, o peor, si no hay nada de compromiso, perdón, mucoso, tendríamos que plantear que probablemente no sea un paraneo, puede ser cualquier otro pénfigo, ¿no? Entonces, la importancia de saber que el pénfigo paraneoplásico es marcadamente compromete mucosas. Bueno, aquí también hablan del pénfigo inducido por fármacos, que no vamos a hablar al respecto, no es parte de, pero miren, se parece mucho a pénfigo vulgar clínicamente. Tú lo ves clínicamente, tiene esa característica de pénfigo vulgar, porque miren, afecta también desmolina 3 y 1, igual que pénfigo vulgar. Entonces, ¿cómo diferenciarlos? ¿No? Clínicamente son similares, histopatológicamente van a tener lo mismo, supravasal, la catolización supravasal, el antecedente de fármacos, ¿no? Buscar el antecedente de fármaco. ¿Y qué fármaco, doctor? La verdad que es una lista bastante grande. Pero lo más común, a la cabeza, captopril, penicilamina, nunca se olviden, sobre todo el captopril. Entonces, si tienes un paciente usuario de captopril que durante su evolución empieza a desarrollar ampollas, compromiso mucocutáneo, pénfigo inducido por fármaco, ¿no? Esa es tu posibilidad. Pénfigo IgA, que ya es algo infrecuente, se presenta también, pero más es una rareza. No confundir con dermatosis IgA y otra ampolla que tiene más o menos ese nombre, pénfigo IgA. Si ustedes ven, todos son IgG, pues este es IgA, ¿no? La inmunofluorescencia directa, eso es lo que vas a encontrar contra desmocolina 1, ¿no? Esta también tiene sus variantes, ¿no? Esta se la llamaba pustulosa subcorneal, ¿no? Y la otra la neutrofilo intraepidérmica. Muy bien, en esta diapositiva vamos a ver ya no solamente las autoinmunes, ¿eh?, de las que hemos estado hablando, sino todas aquellas, o por lo menos la gran mayoría de dermatosis que pueden cursar en algún momento con vesículas y ampollas. No necesariamente solamente están acá las autoinmunes. Miren aquí Candida albicans, ¿sí? Entonces, candidiasis puede producir vesícula y ampolla. Vesícula, ampolla, pústula, ¿no? No solamente es esas placas eritematosas con satelitosis, sino también puede producir vesícula y ampolla, ¿no? Por eso es que a veces cuando nosotros buscamos en la piel de los pacientes con candidiasis cutánea, podemos encontrar lo que nosotros llamamos el famoso collarete epidérmico. Y ese collarete epidérmico que describen mucho, que significa que de repente ahí hubo la presencia de una vesícula y ampolla que ya se rompió, ¿no? Miliaria cristalina, miren acá justo en esta que está por debajo del estrato córneo, esta de las subcorneales, tenemos a los famosos que ustedes ya han visto en la parte de infecciosas, tanto el impetigo ampolloso como el famoso síndrome estafilocócico piel escalada. Entonces, mira, y acá también en esta parte que afecta al celular anuloso tenemos a pénfigo foliazo, pénfigo eritematoso, que este lo vamos a ver, Riciner Asher, ¿no? O pénfigo seborreico, que es una variante de pénfigo foliazo. Acá, por ejemplo, aquí hay una genodermatosis, que es el famoso pénfigo benigno familiar crónico, más conocido como enfermedad de Hailey-Hailey. Es un problema que vemos que todo se desarrolla o se observa en la adolescencia, claro que es congénito, acá viene una cuestión, un trastorno genético,
familiar, ¿no? Pero que se manifiesta sobre todo en adolescentes, a partir de la adolescencia, ¿no? Y acá también tenemos el pénfigo vulgar, miren, en la zona por acá, ¿no? En la zona suprabasal. Eso es que sí vamos a ver. Y las demás. Muy bien, avanzamos. Este cuadrito es bastante interesante. Es como un cuadrito resumen, un cuadrito comparativo entre las características que ahorita vamos a desarrollar, tanto de pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo, pénfigo para neo no es, pero aquí está en el cuadro, y pénfigo IgA. También hay otros pénfigos como pénfigo herpetiforme, pénfigo inducido por fármacos. Muy bien. Avanzamos los que le decía, miren, acá están, estos cuadritos representan, acá está la famosa desmocolina 2, desmocolina 3, acá está desmogleína 3, este de pénfigo vulgar y de pénfigo foliáceo. ¿No? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que en todo el grosor de la epidermis, vamos a ver que está mucho más concentrado, es mucho más abundante encontrarlo a nivel de las capas más inferiores. Por eso es que cuando vemos un anticuerpo que se dirige contra desmolina 3, en esta zona, en la parte inferior de la espinosa, se va a observar la famosa cantolisis. Este signo clínico ya lo conocen, lo mencionamos en la primera clase, también probablemente ya se lo mencionaron ustedes el día de ayer, el famoso signo de Nikolsky. El famoso signo de Nikolsky. Cuando ustedes tengan una dermatosis ampollar, siempre, así le digo, siempre, no puede faltar, tiene que estar en la historia clínica de ustedes, signo de Nikolsky. Estamos, es cuando ustedes tienen apendicitis, pues en su historia que va a estar McBurney, ¿no? ¿Sí? Igual, habrá signos de Rousing, etcétera, etcétera. Entonces, igual aquí, si nosotros hablamos y estamos enfrente, tenemos un paciente con dermatosis ampollar, estamos en la obligación de evaluar, de buscar el famoso signo de Nikolsky. Nikolsky es un signo que se observa, ¿no?, en este tipo de patologías, en este tipo de dermatosis, medianamente sensible, pero altamente específico. Si Nikolsky es positivo, lo que estás viendo ahí es una dermatosis ampollar intraepidérmica. Porque en las intraepidérmicas Nikolsky se puede observar Nikolsky. En las que están por debajo de la epidermis, no se observa Nikolsky. También hay otro signo clínico, ¿ya? Hay otro signo clínico que algunos llaman Nikolsky indirecto, ¿no? El Hasbuch-Hansen, ¿no?, que ustedes ya han visto también, que a diferencia de esta, es buscar una ampollita, presionar suavemente, tratando de no romperla. Recuerda que estas ampollitas en los pénfigos son flácidas, fácil de romper, presionar suavemente, muy delicadamente, controlando la presión. Y si vemos que la ampolla se extiende, no se extiende, se hace más amplia, mucho más grandecita, entonces es el signo de Hasbuch o Nikolsky indirecto positivo, ¿no? O Hasbuch-Hansen positivo. Muy bien, en este cuadrito la que está en el resaltador es la que vamos a desarrollar, ¿ya? Entre las intraepidérmicas, o sea, la Nikolsky positivo, pénfigo vulgar y foliáceo. Las otras pénfigo, que sería interesante desarrollarlas, pero por el tiempo es bien difícil hacerla, entonces por tanto tenemos que desarrollar las que son más frecuentes, que son vulgar y foliáceo de este grupo. En el caso de las subepidérmicas también tenemos que desarrollar las que dentro de este grupo son más frecuentes, ¿no? Entonces, como pénfigo de ampollar, que es un clásico de clásicos, dermatitis herpetiforme, esta última que no es frecuente, pero siempre es recomendable desarrollarla en pregrado. ¿Por qué? Porque puede tener presentaciones clínicas muy parecidas a las que ustedes están viendo, ¿no? Hay una que se parece mucho a pemfigoide ampollar, hay una variante que se parece mucho a pemfigoide cicatricial, hay otra variante que se parece mucho a dermatosis IgA. Entonces, por ese motivo hay que como se llama, conocer la epidermolis ampollar adquirida. También hay epidermolis ampollar congénita, ya ese es otro grupo, dentro de las congénitas. Este cuadrito, miren, nos enseña que esta clasificación ustedes probablemente lo hayan revisado. Si lo han revisado, hablan algunos autores de pénfigos superficiales y de pénfigos profundos. De pénfigo superficial y pénfigo profundo, y es una clasificación que cada vez se está dejando de lado, ¿no? Todavía sigue figurando en algunos artículos, ¿no?, algunas revisiones, en algunos libros, por ahí lo van a escuchar esto, pero cada vez está más en desuso, ¿no? Antes se hablaba mucho de pénfigo superficial, y cuando hablaba de superficial, ¿de quién estabas pensando? En foliáceo, pues, ¿no? Porque esta produce una vesícula o ampolla subcorneal, está muy arriba.
Y sus variantes clínicas, pénfigo seborreico o eritematoso, el famoso Cinerache y el pénfigo endémico, este fuego salvaje. También en los profundos teníamos al pénfigo vulgar y su variante clínica, que es el pénfigo vegetante. Pero hay otro grupito de los famosos otros pénfigos que empezaron a ser descritos después a partir de la década del 70 del siglo pasado. Entonces empezaron a describirse el famoso pénfigo paraneoplásico, el pénfigo herpetiforme, el ligial, inducido por fármacos. Y entonces ya son otros pénfigos o nuevos pénfigos, lo llaman algunos autores. Entonces como que ya esta clasificación la va dejando en desuso, ¿no? Muy bien, entonces seguimos con el siguiente cuadro, perdón, con la siguiente diapositiva. Vamos a iniciar ya lo que viene a ser pénfigo vulgar en sí. Como ustedes ya saben, si es del grupo de los pénfigos, es porque la acantolisis se produce a nivel intraepidérmico. Por lo tanto, todos los pénfigos son Nikolsky positivos. Foliáceo vulgar, ¿no? De lo que vamos a hablar, IgA paraneoplásico por fármacos. Entonces ellos también son Nikolsky positivos. Pénfigo herpetiforme, que se confunde mucho con dermatitis herpetiforme, son dos cosas diferentes, ¿no? Porque dermatitis herpetiforme es un subepidérmico. Muy bien, entonces ya lo mencionamos, los famosos autoanticuerpos dirigidos contra desmoleína 1 y 3, ¿no? Y que nos va a producir, miren aquí en la histopatología, esta es la parte inferior, esta es la capa basal, ¿no? Y vamos a encontrar un gran espacio, y todas estas células que están nadando ahí, que están en el espacio, pues son queratinocitos, sino que se les llama células acantolíticas, ¿no? Son queratinocitos que ya están separados, ¿no? Están desunidos, están ahí por ahí flotando. Las famosas células acantolíticas, ¿no? Y todo esto viene a representar esta hendidura que vemos acá, vendría a ser la vesícula, ¿no? O dependiendo mucho del diámetro, puede ser inclusive también una ampolla. Muy bien, el pénfigo vulgar es rarísimo, ustedes lo ven, miren, menos de 1 por 100.000 habitantes por año, ¿no? Tiene la característica afectar piel y mucosas, pero sabe haber cierta atipia. Miren, lo común es que sea un compromiso mucocutáneo. A tal punto que te dicen a veces, cuando tú tienes un paciente con ampollas, que estás pensando que es una dermatosis ampollar, le encuentras compromiso cutáneo y le encuentras compromiso mucoso, tu primera posibilidad es pénfigo vulgar. Pero estamos hablando de posibilidad. Recuerden que al margen de si tu sospecha es de pénfigo penfigoide, tu clínica puede ser muy buena, pero siempre tiene que hacerse estudio histopatológico. Vamos, para el diagnóstico, el gol estándar es el estudio histopatológico o anatomopatológico, como lo quieran llamar. Entonces, todos, así sea como se llama, muy evidente, ¿no? Que tengamos alta sospecha de que sea un pénfigo, no. Todos tienen que pasar tiene que hacerse la biopsia para estudio histopatológico. Es como en el caso de ayer, ¿no? O sea, clínicamente, si lo ves al paciente, por la edad, por todo lo que trae, es un pénfigo foliáceo. Pero histopatológicamente, y eso es contundente, ahí no hay duda, es un pénfigo vulgar, ¿no? Entonces, si no hubieras tenido la biopsia, pensarías que es un pénfigo foliáceo. Por eso que es obligatorio para todas las ampollares. Muy bien, entonces, continuamos. Todos los pénfigos en general, las ampollas o vesículas son flácidas, eso nunca nos olvidemos, todos los pénfigos en general. Es obvio que en los pénfigos foliáceo, que es el que está más arriba, que es subcorneal, por debajo del estatocórneo, va a ser mucho más flácida y va a ser mucho más frágil su vesícula ampolla, si que la comparas con pénfigo vulgar, que la acantolisis se produce por encima de la capa basal, o sea, suprabasal. Pero todas son flácidas, sino que unas son más flácidas y más frágiles que las otras, dependiendo en qué nivel, en qué localización esté de la epidermis. Como pueden ver en la imagen, miren el compromiso de mucosa nasal, el compromiso de mucosa, miren, mucosa oral, acá está el compromiso inclusive dentro del paladar duro, debe estar también paladar blando, zona de encías, ¿no? Mucosa yugal, un gran compromiso. Esa es una de las características, ¿no? Este es un clásico pénfigo vulgar. Bueno, también hay compromiso a nivel, ¿no? Periungueal y también de la misma lámina ungueal, ¿no? Se puede ver paroniquia, onicosquicia, onicomadesis, hemorragias ungueales, etc. Entonces, miren, esto es clásico, compromiso mucoso y cutáneo. En el caso de ayer, vuelvo a repetir, por ejemplo, tenía ese compromiso mucoso.
le da un compromiso cutáneo. Entonces uno dice, si no tiene compromiso mucoso y solamente cutáneo con el patrón de distribución, es un pénfigo foliáceo. Pero recuerden, si bien es cierto que el compromiso mucoso se puede observar, en el pénfigo vulgar no se observa al 100%, sino en el 50-70% de los casos. Y se dice, miren la literatura que te dice, que hay un 10 a 15% de los casos de pénfigo vulgares que inician como manifestación cutánea, que inician y se pueden mantener como manifestación cutánea por algunos meses. Inclusive, como han visto en el paciente que tenía un tiempo de enfermedad de 1 año, que cuando fue evaluado por interconsulta, le encontraron fundamentalmente compromiso cutáneo y según la historia no hay compromiso mucoso. Pero el que no haya compromiso mucoso no descarta que sea pénfigo vulgar. Aquí está, esa paciente está en ese 10 a 15%, que es algo infrecuente, ¿eh? Pero se puede presentar. Entonces, siempre por ese motivo, tiene que haber un estudio histopatológico de promedio para que haya una correlación clínico-patológica. O sea, lo que yo observo, lo que yo sospecho clínicamente, ¿no? Tiene que haber una correlación con la histopatología. Entonces, si yo veo o pienso que es un pénfigo vulgar, debería en histopatología salir pénfigo vulgar, ¿no? Si no, no hay una correlación. Muy bien, Nikolsky positivo, aquí está el otro signo que les hablaba, que es el Hasbuch-Hansen, poco conocido, ¿no? Poco conocido. Es lo que algunos llaman Nikolsky indirecto, así lo llaman. Podemos encontrar, podemos observar, ¿no? Podemos evaluar, perdón, buscando este signo clínico. Y como los pénfigos en general, al margen que estemos en pénfigo vulgar, en general, los pénfigos no deberían dejar cicatriz. Salvo que se complique, salvo que se impetiginicen, se sobreinfecten, entonces ahí sí podría haber, ¿no? Secuelas cicatrizar. Pero si eso normalmente no sucede, lo clásico es simplemente que no deje cicatriz, porque recuerden, es intraepidérmico, los pénfigos son intraepidérmicos. Entonces, los que son intraepidérmicos o cualquier patología que sea intraepidérmica no deja cicatriz. Si ya tiene compromiso de dermis, sí te puede dejar cicatriz. Así es la cosa. Entonces, como esto es intraepidérmico, ¿qué te deja? Mancha. Te deja una mancha, una hiperpigmentación residual. Eso es lo que te va a dejar. Conforme pasen los meses, también eso va a ir mejorando, las manchas, inclusive llegan a desaparecer, ¿no? Como lo ven, pénfigo vulgar es bastante, así como lo ven, por lo general, ¿no? Es así de aparatoso. Pero recuerden que también hay variantes, o sea, puede haber un pénfigo vulgar de leve intensidad, pues, ¿no? Como hay algunos que son muy, muy intensos, muy, muy aparatosos, se desarrollan bastante, muy corto tiempo, ¿no? Por ejemplo, la paciente, otra vez regresando al caso clínico anterior, tenía tiempo de enfermedad de 1 año. Su motivo de hospitalización, ¿qué fue? Neumonía, ¿no? Neumonía en la comunidad. No fue el problema cutáneo motivo de la hospitalización. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta paciente que tenía tiempo de enfermedad de 1 año con su dermatosis ampoñar probablemente tenía lesiones en escaso número que le permitían llevar, digamos, una vida o no alterar, ¿no? Su ritmo de vida y simplemente no le daba mayor importancia, ¿no? Hasta que se hospitalizó por neumonía y en el servicio de hospitalización, pues le ven las lesiones erosivas costrosas, ¿no? Y según historia, ampollas, y por eso se le interconsulta. Si no es eso, ¿qué significa? Que si no sucedía la neumonía, la paciente probablemente iba a demorar más tiempo en acercarse a un servicio de dermatología. Y normalmente llegan así, pues así llegan, ¿no? Así entran, cuando ya están con muchos, no días, ¿eh? Están con muchos meses de evolución, porque esto por lo general comienza en forma insidiosa, ¿no? El inicio es insidioso. Es raro que sea abrupto, rápido. Puede darse, pero normalmente es insidioso, sino que el paciente no le da la importancia necesaria, ¿no? A veces cuando empiezan a presentar lesiones incipientes en mucosa oral, lo confunden mucho con aftas. Entonces hay unos toques para afta, están comprando su Aftotex, Gingisona, ¿no? Por muchos meses usando su Gingisona, ¿no? Entonces no le dan importancia. A veces también tienen compromiso de mucosa genital. Entonces está con el ginecólogo, por ahí está que utilizan algún tipo de óvulo, etcétera, etcétera, ¿no? Y como son lesiones pequeñas y muchas veces también son episódicas, o sea, qué época las tiene, qué tipo no las tiene, pues no le dan importancia. Cuando ya empiezan a presentar lesiones en el cuerpo, miren, así como la ven, y sobre todo si son tan grandes como están viendo en las imágenes, recién el paciente se acuerda que existe en el médico, ¿no? Entonces recién se acuerdan que es una especialidad llamada dermatología, ¿no?
Y a veces llegan en estado bastante calamitosos, ¿no? Que de frente los pasan en emergencia y emergencia se los manda de frente a UCI. Pues. Y en UCI se le mete una bacteria intrahospitalaria, no, miren esta piel totalmente, aquí es puerta de entrada, cualquier bacteria se puede meter, chao paciente, ¿no? Así es lo que sucede normalmente si el paciente llega en estadios muy avanzados, ¿no? Pero ya por descuido, no piensen que eso se desarrolla en 24 horas, eso no sucede. Porque cuando hacemos las historias son tiempos de evolución de meses, meses, 6 meses de evolución, 8 meses de evolución, un año de evolución. Entonces, sino que a veces, pues, por lo menos en nuestra población, no hay una cultura de salud. Muy bien, entonces acá tenemos el compromiso de encía, podemos encontrar, ¿no? Y miren, acá está, miren todas las células acantolíticas, y acá está, pues, ese espacio que deja por la separación de queratinocitos de la espinosa, y aquí está por encima la capa basal, suprabasal, ¿no? Aquí en paladar duro, a veces así puede comprometer labio, ¿no? Te va a formar costritas, acá tenemos erosiones y costras en labio. Las ampollas, si se dan cuenta, si es que la llegan a observar, hay que tener bastante suerte. Y si la observas, pues tómale foto y es enviarse rápidamente, ¿eh? Porque eso en horas se rompe. Pues a veces pasa ni siquiera una hora y cuando las vuelves a ver ya no están ahí, ya se rompieron. Y cuando son abundantes, pues las vesículas, las ampollas, muy, muy abundantes, forman pues grandes áreas, miren, grandes áreas de piel de, esto es lo que se llama piel denudada, ¿eh? Entonces, como todo esto, al final todo esto son erosiones, ¿ah? Pero por la extinción se le dice piel denudada. ¿Mm? Y el manejo, pues, en estos pacientes es muy, muy extenso, es como un gran quemado, porque te pueden hacer, te hacen insuficiencia, si es muy extenso, te hacen insuficiencia cutánea aguda. Acá tenemos un paciente que probablemente ya esté en tratamiento, no es como la imagen anterior. Entonces vamos a ver signos de repitilización. Acá están, ¿no? Se ve que está repitilizando. Pero que también tienen algunas áreas también costas, ¿no? Erosiones y costas. Entonces estos pacientes que probablemente ya está en tratamiento y está poco a poco mejorando. Acá miren, está en posición vertical el paciente, no está acostado. Miren, acá vemos la zona de erosiones, erosiones más costas. Y no estamos observando ampollas. Debemos tener mucha suerte en observar una ampolla, porque fácilmente se rompen, ¿no? Son intraepidérmicos, pues, ¿no? Mira acá el paciente también intraepidérmica. Muy bien, ¿qué busca el tratamiento? Fundamentalmente estas dos cosas busca el tratamiento. Ahora, es un tratamiento que tampoco no está exento de complicaciones, ¿sabes? A veces las complicaciones pueden surgir ya con el tratamiento, ¿no? Miren, lo que busca es esto, eliminar rápidamente los anticuerpos circulantes. Ya he hablado de que es una enfermedad, en cierto, es una enfermedad autoinmune, pues hay autoanticuerpos. Entonces tenemos que disminuir rápidamente esos anticuerpos circulantes, no sean IgG o sean IgA. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de un corticoide. ¿Qué corticoide? Prednisona. ¿Sí? Prednisona es lo que más usamos. No dexametasona, sino prednisona. O si es que tu hospital tiene la posibilidad de hacer plasmaféresis, plasmaféresis, ¿no? Pero prednisona es un clásico para iniciar tratamiento. Ahora, eliminamos los anticuerpos circulantes, pero también tenemos que evitar que se sigan formando nuevos, ¿no? Autoanticuerpos. ¿Y con qué tratamiento actúa ahí? Los famosos inmunosupresores, ¿no? Ahí te vamos a ver el cuadrito de los inmunosupresores. Este cuadrito es muy interesante, te resume, quizá no esté todo, pero te resume de lo que mayormente usamos, ¿no? Prednisona es lo que siempre empezamos, el tratamiento siempre va a ser con prednisona. Y miren la dosis, ¿eh? 1 miligramo kilo por día, esa es la dosis inicial. Algunos autores inclusive son un poquito más arriesgados. Van a encontrar algunos libros que dicen de 1, inclusive guió de 1 a 2 miligramos kilo día. O sea, si tú pesas 70 kilos vas a recibir 140 miligramos de prednisona. Si eres bastante, ¿cómo se llama?, conservador, ya pues optarás por 1 miligramo. Entonces, si tienes 70 kilos, serán 70 miligramos de prednisona. Entonces, por la dosis que se da rápidamente se llega pues a efectos adversos de prednisona, ¿no? Y el más conocido es pues el síndrome de Cushing. Entonces, rápidamente, ¿no?, volvemos Cushing a nuestro paciente, aparte de otros. Muy bien, y prednisona siempre será el tratamiento con el cual arrancamos. Pero no podemos mantenernos mucho tiempo con prednisona, entonces tendremos que utilizar algún tipo de inmunosupresor que está en esta lista. Entonces esto nos ayuda mucho a ahorrar corticoide, a disminuir los corticoides, ¿no?, cuando empezamos a dar estos medicamentos. De esta lista, el más conocido es este, azatioprina, en la dosis que están observando en el cuadro. La otra posibilidad, micofenolato también.
Una que es un poquito más agresiva y tiene más reacciones adversas, ciclofosfamida, tanto vía oral como a través de pulso de ciclofosfamida. Entonces, hay dos esquemas bien conocidos para el tratamiento de pemphigo vulgar. El esquema de Leber, que es el que usa mi hospital, el esquema de Leber, donde utilizamos prednisona más azathioprina. Hay otros hospitales que utilizan el famoso esquema de Paz-Richard. Entonces, Paz-Richard, ¿qué significa? Utilizar también prednisona, miren, siempre prednisona oral, pero asociarla a ciclofosfamida, tanto ciclofosfamida oral o ciclofosfamida en pulsos, pulsoterapia de ciclofosfamida. Y los que optan por Paz-Richard también usan pulso de metilprednisolona, ¿no? Con el tiempo que ustedes están viendo acá, 3 a 5 días. ¿No? Por el promedio son 3 días de metilprednisolona más 3 días de ciclofosfamida, ¿no? En forma mensual. Y entre pulso y pulso utilizan ciclofosfamida oral más prednisona oral. Inmunoglobulina endovenosa también se puede usar. Y quizás uno de los medicamentos bueno, en mi hospital todavía no está aprobado para el uso de este tipo de problemas, pero a nivel internacional, las guías internacionales lo citan mucho, que es el famoso rituximab, ¿no? El problema son los costos con rituximab. Bueno, plasmaféresis y fotoféresis osteocorpora son otras alternativas. Concomitantemente al tratamiento sistémico, se da también tratamiento tópico. ¿Y cuál es el corticoide que más utilizamos en estos casos? Pues clobetasol. Entonces es un corticoide de alta potencia. O también podemos utilizar betametasona, que es otro corticoide. Antibióticos tópicos, eso va a depender. Antibióticos tópicos va a depender. Si hay signos de impetigenización de las lesiones que estamos observando, pues tenemos que dar un antibiótico tópico, ¿no? Y en raras ocasiones antibióticos orales. Entonces, y después, fuera de los corticoides, ¿qué más podemos usar? En piel delgada, en piel intertiginosa, en piel flexora, tacrolimus es una muy buena posibilidad, ¿no? Que existe un inhibidor de calcineurina, el mismo tacrolimus que también se usa en dermatitis atópica. Muy bien. ¿Preguntas con pemphigo vulgar? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? También aceptamos aportes. Siempre es bueno. ¿Ninguna? Muy bien, continuamos. Pemphigo foliáceo. Pemphigo es obvio. Seguimos entre las intraepidérmicas, y si estamos en las intraepidérmicas, pues seguimos con Nikolsky positivo, ¿no? Sino que foliáceo, miren, en pemphigo vulgar, ustedes pueden llegar a ver a vesícula o ampolla. Con suerte lo pueden llegar a ver. Pero en pemphigo foliáceo, la cosa está más difícil. Te sacaste la lotería si encuentras una vesícula y ampolla en pemphigo foliáceo durante la evaluación médica. Es obvio que el paciente sí, pues no es su cuerpo, él sí lo va a llegar a ver, ¿no? Nosotros no podemos estar 24 horas con el paciente. Pero por lo general tienes que tener mucha suerte para ver una vesícula y ampolla en pemphigo foliáceo. Generalmente, ¿qué es lo que vamos a observar? Lo que está aquí abajo. Erosiones exudativas y costos. Eso es lo que más encontramos. Y es lo que ustedes están observando. Miren, estos son pacientes con pemphigo foliáceo. Como ustedes pueden ver acá, eso es lo que vemos, erosiones y costas. Entonces, si ampolla, doctor, pues no hay ampollas. No es que no existan, sino que rápidamente se rompen. Son muy lábiles, muy flácidas. Entonces, hasta vulgar puedes encontrar, pero en foliáceo la cosa está más difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos en una forma indirecta? ¿Cómo podemos saber indirectamente que ahí había una vesícula ampolla? Porque ahí encontramos erosiones y costra. Y ustedes saben que costra es el producto de secación de algún fluido, como puede ser, por ejemplo, ¿no? Suero, sangre, etcétera, pus. Entonces, si encontramos costras es porque ha habido algún tipo de fluido, ¿no? En este caso, suero, ¿no? Por la ruptura de las vesículas y ampollas. La cantolisis, como ya hemos visto, es superior. Está a nivel del estrato granuloso, o sea, por debajo del estrato córneo. Por eso le dicen ampolla vesícula subcorneal. Después igualito vemos células acantolíticas, que son estos queratinocitos que están nadando, pues, ¿no? Que están dentro de la vesícula y ampolla, ¿no? Entonces son las células acantolíticas. En cuanto a los patrones, en cuanto a la distribución, foliáceo es más centrípeto, ¿no? Vulgar es un poco más difuso, más diseminado, lo vas a encontrar en extremidades superiores, inferiores, casi todo por igual. En cambio, foliáceo es un poquito más centrípeto, ¿no? O sea, más de cara, más de
tronco, ¿sí? Más de cara, más de tronco. Entonces tiene esa característica, miren acá, más de cara, más de tronco. Y en extremidades puedes encontrar, pero mucho menos lesiones, a diferencia de vulgara. Y lo que más nos llama la atención, y eso sí, miren acá, no hay compromiso de mucosas. ¿Ah? En foliáceo no vas a encontrar compromiso de mucosa, ni mucosa oral, mucosa nasal, mucosa genital, nada. Si encuentras un compromiso de mucosa, deberías pensar ya en otras patologías, ¿no? En otros pénfigos. Vulgar sería una posibilidad, por frecuencia vulgar si tenemos compromiso mucoso. Ahora, el compromiso cutáneo que se da, miren, aquí está el patrón, justo si ustedes se acuerdan de dermatitis seborreica, tiene ese patrón de distribución de dermatitis seborreica. Por eso el pénfigo foliáceo tiene su variante clínica, miren, el famoso pénfigo eritematoso o pénfigo seborreico, también conocido con este epónimo de pénfigo de Schinner-Ascher. O sea, más localizado, o sea, es mucho más circunscrito, ¿no? En cara y mucho más circunscrito en el tórax. También hay otra variante, que es la que ustedes están viendo en el perfil de esta dama, ¿no? Miren estas lesiones, estas son placas, ¿sí? Son lesiones elevadas, eritematoviolaceas. Entonces, estas son las famosas placas. La verdad es que no nos llama la atención, no ves erosiones acá. Y menos vas a ver ampollas, son placas. Y muchas veces te pueden confundir con lupus discoide, ¿no? Con lupus eritematoso, el ES, no tanto con el ES, más con lupus discoide te puede confundir. Pero este es el famoso pénfigo, pues, el famoso fuego salvaje o pénfigo endémico, ¿sí? Estamos ahí con el pénfigo endémico, o fugo silvagen, ¿no? Que es más frecuente en zonas rurales de la Amazonía, ¿sí? Tanto en los primeros casos fueron descritos en la Amazonía brasileña, ¿no? Y también en nuestra Amazonía colindante con Brasil, pues también se observa esto, que es el famoso pénfigo endémico, ¿no? O pénfigo fuego silvagen, ¿no? Pénfigo endémico. Ahora, cuando hablamos de pénfigo vulgar, habíamos de los pénfigos, hay un pénfigo, miren, hay un pénfigo inducido por fármacos que puede tener las características clínicas de un pénfigo vulgar. Pero también el pénfigo inducido por fármacos, el mismo pénfigo inducido por fármacos, puede también a veces tener una presentación clínica muy, muy de foliáceo. Puede suceder, a veces puede suceder, ¿no? Muy bien. Así es pénfigo foliáceo, como le decía, ¿no? Más de cara, más de zona seborreica, ¿no? Y en el tronco, miren, más troncular, ¿no? En las extremidades también se pueden ver lesiones, pero mucho, mucho menor número si lo comparas con pénfigo vulgar, ¿no? Y no tiene, miren, esta paciente mayor no tiene ese compromiso mucoso, ¿no? Tanto las fosas nasales como el labio están íntegros. Ahora, pénfigo foliáceo y pénfigo vulgar en grupos etarios afectan casi al mismo grupo, ¿no? Pacientes que juegan entre los 40 y 60 años de edad. Entonces son muy, muy parecidos también. Ahora, eso no implica de que no afecte a otras poblaciones. Por ejemplo, esta es una paciente mayor de 60 años de edad y la está afectando. Igual como la paciente del caso clínico, es una paciente adulto mayor, pero ella, por ejemplo, es un pénfigo vulgar. Y uno dice, pero pénfigo vulgar no es gente 40, 60, pero es que ese es el grupo arterial más afectado, pero puede afectar a cualquier edad, ¿eh? A cualquier edad. Muy bien. Y más bien afecta más a adultos mayores, ¿no? Este ya es un subepidérmico, por debajo, ¿no? de la capa basal de la epidermis. Está entre la capa basal de la epidermis y esta estructura llamada membrana basal, que no es lo mismo, una cosa es capa basal, que son queratinocitos, y otra que es la membrana basal. Entonces, esta se desarrolla entre la cara epidérmica, la membrana basal, porque la membrana basal está en el medio de epidermis y dermis, por tanto tiene una cara epidérmica, tiene una cara dérmica. Esta es entre la cara epidérmica de la membrana basal. Entonces, el pemphigoide ampollar es más de adultos mayores, pero ahí donde se ve en mayor igual de 60 años, ese grupo etario más afectado. Pero, como les dije, igual que en pénfigo vulgar y foliáceo, puede presentarse también en otros grupos de edad. Entonces, miren, acá está, miren la edad de inicio, ¿no? Es autoinmune igual, es un IgG, ¿no? Pero en este caso ya no tiene nada que ver con caderinas, con plaquinas, con proteínas armadillo, no.
Porque aquí ya no, ya el autoanticuerpo ya no es que su diana ya no es no es el desmosoma o la proteína que forman el desmosoma, sino que otro tipo de proteínas que tienen que ver con la membrana basal. Proteínas que la vas a encontrar en la membrana basal, como es el BP180 y el BP230. ¿Y qué cosa es BP? Pues es bullous pemphigus en inglés, ¿no? Entonces, pénfigo ampolloso, pénfigo buloso 180, pénfigo buloso 230. Así les han dado ese número. Entonces, el autoanticuerpo, en este caso sigue siendo IgG, pues se une a cualquiera de estos dos o a los dos. Y va a producir, ya no podemos hablar, cuando hablamos ya de las subepidérmicas, ya no podemos hablar de acantolisis, ¿eh? Porque cuando hablamos de acantolisis, eso es cuando estamos en la epidermis. Acá ya no estamos en la epidermis, estamos por debajo. Entonces acá no podemos usar ese término acantolisis, ya sería inadecuado. Acá no hay acantolisis. Lo que acá es una separación, un debilitamiento de las estructuras, por lo tanto un despegamiento de la basal sobre la membrana, de la capa basal sobre la membrana basal. Entre los síntomas, miren aquí, los pénfigos son por lo general los síntomas que vas a encontrar en los pénfigos, ya sea vulgar, foliáceo, en todos los demás, paraneoplásico, IgA, es más una sensación de quemazón, es una sensación urente, un dolor. Eso es lo que, la intensidad es variable, puede ser muy intenso o poco intenso, pero lo que vas a encontrar en la sintomatología de los pénfigos es sensación urente, dolor. En cambio, los pénfigoides, digamos que hay un grupito de los pénfigoides, lo que más vas a encontrar como síntoma es el prurito. Son muy pruriginosos los pénfigoides. Y dentro de los pénfigoides está pues el famoso pénfigoide ampollar, ¿no? Que es un clásico de clásicos. Así que afecta más a adultos mayores. Y dentro de la clínica, aparte de ver vesículas y ampollas, es obvio que las va a presentar porque es una dermatosis ampollar. Pero, ¿cómo lo podemos diferenciar clínicamente de los otros pénfigoides y obvio de los pénfigos? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Porque en el caso del pénfigoide ampollar, ¿cómo inicia todo? Se inicia por la presencia de una placa. ¿Ven esto de acá? Miren abajo. Es una placa eritematosa. A veces le dicen placa de aspecto abonoso. Es de aspecto abonoso, que es muy pruriginosa. El paciente primero le aparece la placa y se empieza a rascar. Entonces, lo primero que tú piensas, es dermatitis atópica, ¿no? Esa es tu primera posibilidad. Entonces, el paciente empieza a rascarse. Y posteriormente a esa aparición de la placa eritematosa, de aspecto abonoso, pruriginosa, muy pruriginosa, empiezan a aparecer, miren el puntero, empiezan a aparecer en la superficie vesículas y ampollas de contenido seroso. Cuando tenemos esta característica clínica, clínicamente es altamente sospechoso de pénfigoide ampollar. Entonces, adulto mayor con estas características clínicas, pensar como primera posibilidad pénfigoide ampollar. Y como les repito, tienen que hacer sí o sí la biopsia, ¿no? La biopsia. Las ampollas, como pueden ver en la imagen, a diferencia de las ampollas que hemos visto en las imágenes de los pénfigos, son tensas. ¿Sí? Miren, están muy, muy tensas. Y las puedes observar porque son un poco más resistentes, ¿no? Tienen su techo está conformado por todo el grosor de la epidermis. A diferencia, por ejemplo, esta no es que no se pueda romper, sí se puede romper si la presiona, pero tiende a ser más dificultoso su ruptura, ¿no? Tienes a veces que presionar un poco más, un poquito más y se rompe. En cambio, con vulgar, a veces la tocas nomás a vulgar y se rompió. Por eso que ese signo de Hasbuch-Hansen casi no lo hacemos, ¿ah? Casi no lo hacemos. Primero, para hacer buscar el signo de Hasbuch-Hansen tienes que encontrar una ampolla, una vesícula. Eso es lo primerito que tienes que encontrar, para presionarla suavemente y ver cómo se amplía, ¿no? Se amplía el diámetro. Entonces, Hasbuch-Hansen positivo. Entonces, como casi no encontramos vesícula ampolla, y si la encontramos muchas veces, terminamos rompiéndola, entonces lo que más buscamos es Nikolsky. Miren, pénfigoide ampollar tiene ese compromiso mucoso que también tiene vulgar, ¿ya? Ambos. Pero, miren el porcentaje de compromiso es mucho menor.
sea, la posibilidad de comprometer mucosa es mucho menor en pemfigoide ampollar que en pemfigo vulgar. Ahora, pemfigoide ampollar por lo general, pero recuerden que también se pueden romper reglas, por lo general tienen un mejor pronóstico que pemfigo vulgar. Es más manejable, responde mejor al tratamiento pemfigoide ampollar, si lo comparas con pemfigo vulgar. Pemfigo vulgar, de estos tres que vamos hablando, vulgar, foliáceo, ampollar, vulgar es un poquito más difícil su manejo. Foliáceo es término medio, ¿eh? Término medio. En ampollar casi nunca esperamos que sea difícil su manejo, ¿no? Pero como le repito, hay excepciones. A veces puede haber excepciones, puede haber pacientes que sí necesitas inclusive mandarlos a tratamiento inmunosupresor. Y las ampollas, como pueden ver aquí en la imagen, están por debajo de la capa basal, están entre la capa basal y la membrana basal, entonces son subepidérmicos. Miren, la base eritematosa puede ser mácula, o por lo general vemos placas o inclusive lesiones de aspecto abonoso, y en su superficie vamos a encontrar vesículas de ampollas. Muy bien, otra vez miren esta imagen. Vamos a ver esa placa de aspecto abonoso, eritematoso, y sobre la superficie de esta placa van a descansar, ¿no? Las ampollas y vesículas. Clásico del pemfigoide ampollar. Muy pruriginosa. Entonces, si un paciente dice, doctor, le están saliendo ampollas a mi abuelo y está que se rasca, piensen en este, ¿no? En pemfigoide ampollar. Acá de nuevo, ¿no? Piel eritematosa. Y acá más arriba van a ver los puntos de la biopsia que han realizado, ¿no? Han sacado su muestra y han suturado. Muy bien, miren cómo son ampollas tensas. Y cuando se rompe, pues como toda ampolla, miren, acá está la erosión, ¿no? La erosión, y posteriormente se puede formar ahí la costra. Tratamiento. El tratamiento es, digamos, tiene un pronóstico mejor. Casi, miren, como dice el de primera línea, ¿cuáles son los corticoides tópicos? ¿Cuáles? Clobetasol, betamethasona. Con eso, corticoides de alta potencia. Acá no nos metemos con corticoides de baja o mediana, sino con corticoides de alta potencia. Entonces, en el caso de pemfigoide, la gran mayoría responden a un tratamiento tópico. Quizás algunos, la respuesta es muy pobre o lenta con corticoides tópicos, entonces recién pasaremos a lo de segunda línea, o sea, el corticoide tópico más un corticoide oral. Y como siempre, no hay pierde prednisona. Pero a diferencia, si ustedes han visto el cuadro, se han dado cuenta en el cuadro anterior, a diferencia de los pemfigos vulgares, miren la dosis. En pemfigo vulgar era 1 miligramo kilo día. En cambio, en el caso de pemfigoide ampollar o ampolloso, es la mitad, 0.5 miligramos kilo día. O sea, necesitas menos prednisona oral para tener un control adecuado. Otros medicamentos descritos también en la literatura médica que se pueden utilizar, hay publicaciones al respecto, son minoxiclina, doxiciclina, tetraciclina. Miren, eritromicina, penicilaminasa. Entonces, hay publicaciones que refieren cierto beneficio, ¿no? O sea, por usarlas, ¿no? En pemfigoide ampolloso. En lo personal, yo no uso este tipo de medicamentos, pero sí hay colegas que sí lo usan, ¿no? Y está bien porque sí hay publicaciones al respecto. Dapsona es también de segunda línea, en un pemfigoide ampolloso está descrito su uso, yo en lo particular no lo usaría, lo dejaría para el otro. Sulfamidas también, ¿no? Tópicamente inmunomoduladores tópicos, ahorradores de corticoides como tacrolimus. Ahora, ¿qué hacemos con esos pemfigoides ampollosos que son muy extensos, son de difícil manejo? Pues continuamos con nuestros corticoides de alta potencia, pero miren, vamos aumentando la dosis de prednisona. Pero tampoco no llega a los valores que normalmente siempre indicamos con pemfigo vulgar, ¿no? Y si es que aún así el paciente no obtiene control, pues ya tenemos que agregarlo los famosos inmunosupresores como tratamiento complementario, como lo que ustedes han observado, y muchos de ellos son los mismos que se observan también en pemfigo vulgar. Entonces, en resumen, tanto pemfigo vulgar y pemfigo foliáceo y pemfigoide ampolloso, pues tienen muchos medicamentos de uso, digamos, común entre ellos, ¿no? Son igual, son similares, ¿no? A veces cambia solamente la dosis. Dermatitis herpetiforme, tenemos 30 minutos todavía de clase. Dermatitis herpetiforme, le dicen herpetiforme porque las lesiones simulan herpes. La dermatitis herpetiforme también está dentro del grupo de los pemfigoides, es subepidérmica,
Por lo tanto, igual que pemfigoide ampollar son Nikolsky negativo. Recuerdo, repito, Nikolsky negativo. Pruriginosa, como los pemfigoides, pues como pemfigoide ampollar, ¿no? Todos los subepidérmicos por lo general son pruriginosos, pues este también es pruriginoso. Afecta extremidades y troncos. Miren, el grupo etario afectado sí es gente, digamos, ya joven, estos son adultos jóvenes, ¿ya? Hasta 40 son adultos jóvenes, acá están los adultos jóvenes. O sea, es gente muy joven, ¿ah? A diferencia de vulgar, foliáceo y del mismo pemfigoide ampollar, pues, ¿no? Afecta más varones que mujeres, altamente pruriginoso y como ustedes pueden observar en la imagen, miren, son lesiones muy pequeñitas, entonces estas son vesiculitas. A la inmunofluorescencia, claro, vas a encontrar en la presencia de inmunoglobulina A, eso es lo que vamos a encontrar, IgA, acá está, ¿no? En la hematoxina eosina vamos a encontrar estas papilas dérmicas, ¿no? Llenas de células inflamatorias como polimorfos nucleares, acá están los polimorfos en las papilas dérmicas. Y en la inmunofluorescencia, miren, acá, justo en esta zona, ¿no? Va a marcar, pues, IgA, ¿no? Depósitos granulosos de IgA a este nivel. Entonces, y ese es dermatitis herpetiforme, ¿no? Miren las lesiones pequeñísimas, si ustedes se dan cuenta, son en zonas de prominencias óseas, en zonas extensoras, ¿no? Ahí le gusta estar las vesiculitas, fundamentalmente vesiculitas, miren, son áreas que normalmente vemos en psoriasis, ¿no? ¿Se acuerdan psoriasis? Las placas se ven en estas zonas, en superficies extensoras. Pues en el herpetiforme se ve también en el mismo lugar donde vemos las lesiones en psoriasis, lo vemos también en superficies extensoras, miren. El tratamiento de elección aquí sí cambia, ¿no? A diferencia de vulgar, foliáceo que hemos visto, ampollar, donde el tratamiento es muy, muy similar, la dosis puede cambiar, utilizamos prednisona, utilizamos azathioprina y otros inmunosupresores. Acá el tratamiento de elección no es tanto prednisona, puedes usarlo, pero hay pobre respuesta. Azathioprina también, ¿no? No es de las mejores respuestas, pero ¿cuál es la primera línea en el caso del petiforme? Dapsona. Dapsona. O sea, Dapsona es la dosis que están viendo ahí, Dapsona, ¿no? Y una dieta sin gluten también en estos pacientes, ¿no? Miren las lesiones cómo se pueden presentar. Como siempre, superficies extensoras. Aquí está en el cuadrito esquemático la distribución de estas vesiculitas, ¿no? Y muy intensa, muy, muy proliginosa. Observenlas, así son pequeñitas, ¿no? Preguntas, dudas, aportes. ¿Ninguna? Señorita delegada, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Hiperemolisis ampollada adquirida. Porque hay dos. Hay la congénita, esos son los famosos niños mariposa, que ustedes van a ver de vez en cuando salir en la televisión como reportajes, ¿no? Esos son los famosos niños mariposa, muy bien. Pero eso es congénito, pues, ¿no? También existe su versión adquirida. Miren, hiperemolisis ampollada adquirida es rara, ¿ya? Es infrecuente. Alguien me podrá decir, doctor, y si es infrecuente, ¿por qué no? ¿Por qué verla en pregrado? Porque su fenotipo tiene fenotipos que pueden simular otras dermatosis ampollares. Entonces, normalmente, ¿cómo llegamos al diagnóstico o cómo llegamos a la sospecha? Porque el diagnóstico lo vamos a hacer por histopatología y sobre todo por inmunofluorescencia. Pero ¿cómo llegamos a la sospecha? Cuando tenemos de repente una dermatosis ampollar, que tú le das tratamiento adecuado y que no te responde, que es de difícil manejo. Entonces, tienes que evaluar que puede hacer que estés presente ante epidermolisis ampollada adquirida, ¿no? Más que todo esa es la importancia. Entonces, porque también es subepidérmica, o sea que es Nikolsky negativo, pero miren, el autoanticuerpo ya no está dirigido contra bullous pemfigo 180 o 130, no, sino contra colágeno tipo 7. Esta estructura, el colágeno tipo 7 ya se encuentra, ya no de la membrana basal como en el pemfigoide ampollar, que era en la cara epidérmica, sino en la cara dérmica. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que hiperemolisis ampollada adquirida en algunos fenotipos, no en todos, pero en algunos de sus fenotipos, o sea, fenotipos son las presentaciones clínicas variantes, puede dejarte secuela cicatricial. ¿Ya? Te puede dejar secuela cicatricial. Aparece a cualquier edad, pero ¿cuál es el grupo etario más afectado? De cuarta y sexta década de la vida. O sea, miren, es el mismo rango de pemfigo vulgar y pemfigo foliáceo. Ampollas subepidérmicas, vamos a encontrar, como dice a la histopatología, pues, ¿no? Una ampolla, una separación subepidérmica.
En la inmunofluorescencia directa vamos a encontrar IgA, IgM, factor B, hipercardina, ¿no? Que es lo que se observa acá. Permiso de ampolla adquirida es crónica, como la mayoría de todos los dermatosis ampollares. Pemphigus vulgaris es crónico, Pemphigus foliáceo es crónico, pemphigoide ampollar también es crónico, pues el permiso ampollar también es crónica. Sino que en unas variantes, como dice acá, aparte de tener las ampollas tensas de todas las subepidérmicas, pues también puede presentar cicatrices milium, o sea, hay una secuela, te puede dejar secuela de aspecto cicatricial. Miren, vamos avanzando. Estos son los 4 fenotipos hasta el momento descrito. De repente, en los siguientes años se puede escribir otro fenotipo. Pero estos son los 4 actuales. El fenotipo clásico ampolloso, este es el clásico ampolloso que te deja una cicatriz de tipo milio. Está el fenotipo pemphigoide ampollar. ¿Por qué lo llaman así, pemphigoide ampollar? Porque se parece mucho clínicamente a pemphigoide ampollar. El pemphigoide cicatricial, porque se parece mucho a ese pemphigoide cicatricial, que es un pemphigoide de mucosas. O al dermatosis ampollar IgA o dermatosis bulosa IgA, se parece mucho. Y este, por ejemplo, usamos mucho Dapsona, ¿no? Miren, este es el clásico. El fenotipo clásico, ¿qué significa? Que es el fenotipo de presentación más frecuente, con el que más nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué llama la atención? Aparte, pues, de las presencias de ampollas tensas, ¿no? Y el prurito que puede acompañarse, ¿no? Sino la presencia de esto, de secuelas cicatriciales. Como ustedes ven en los nudillos, miren, son cicatrices. Entonces, inclusive por ese aspecto de cicatrices que deja, hay que hacer el diagnóstico diferencial con porfiria cutánea tarda, ¿no? Y también si fuera muy pequeño con el promicio bulosa hereditaria. Ya estos, los que vienen después, ya no son los clásicos, son mucho menos frecuentes que el clásico, que de por sí ya es infrecuente, pero estas son las que pueden confundir. Tú puedes creer que estás frente a un pemphigoide ampollar, porque tiene esas características como ustedes han visto clínicamente, pero que a pesar de un tratamiento como tal, como pemphigoide ampollar, tiene pobre respuesta. Miren, no deja cicatriz ni quistes de Milion, igualito que pemphigoide ampollar, pero tiene una pobre respuesta, porque las epidermolisis ampollas adquiridas en cuanto a tratamiento, la verdad es que no, hasta el momento, hay trabajo de investigación al respecto, estamos en la lista, pero ningún medicamento es considerado hasta el momento de gran eficacia para este tipo de dermatosis. Miren, acá está el fenotipo pemphigoide cicatricial. ¿Por qué? Porque se parece mucho al pemphigoide cicatricial, que afecta a mucosas, pues, ¿no? Todas las mucosas en las áreas que ustedes están viendo aquí en la diapositiva, ¿no? Y el otro, que es el dermatosis bulosa o ampollosa IgA, pues se parece mucho. Entonces, esa es la importancia de esos fenotipos infrecuentes de la epidermis ampollar. El tratamiento, como dice, son pacientes de difícil manejo. Se ha probado de todo, a todo lo que ustedes han visto en los vulgares, foliáceos. Miren, acetoprina, metotrexato, ciclofosfamida. Acá falta micofenolato, pero también micofenolato, ¿no? Ciclosporina, también todo se ha probado. Inclusive han probado colchicina, imagínense, colchicina, hasta la misma Dapsona que lo hacen los herpetiformes, pero todos con una respuesta pobre, ¿no? Entonces tienen un pronóstico un poquito sombrío, y pues ya saben que mientras que tengan estas erosiones, pues en algún momento de su evolución puede ingresar alguna bacteria y realmente el paciente, y eso lo hemos visto a veces en los crónicos vulgares, porque he tenido varios pacientes crónicos vulgares, foliáceos crónicos de muchas décadas de evolución, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas de evolución. Al final, estos pacientes en algún momento podrían infectarse, ¿no? O colonizarse por una bacteria como Staphylococcus aureus, evolucionar en septicemia y fallecer por ese motivo, ¿no? Esa es la historia de un paciente de este tipo, con este tipo de problemas. Recordemos también con los mismos inmunosupresores, o sea, ya de por sí la solución continuidad, en este caso la erosión, alteración de función de barrera, ya los predispone a una septicemia. A eso súmale el tratamiento que están recibiendo, o sea, corticoides de larga data, más inmunosupresores por larga data. Entonces muchos de estos pacientes terminan pues falleciendo por un evento infeccioso, ¿no? Por shock séptico. Muy bien, imágenes de cómo se ven las secuelas cicatriciales en epidermis ampolla adquirida, esos tipo Milion, le dicen tipo mijo. Muy bien, nos queda un poquito de tiempo, vamos a tratar de avanzar rápidamente con neoplásicas.
¿Alguna pregunta antes de pasar a neoplásicas? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Nada? Hoy vamos a dejar de compartir ampollares. Vamos a buscar neoplásicas, tumorales, como dice. Tumorales era más asincrónica para en lo posible he tratado de resumir todo lo posible. Esta clase de tumorales hemos tratado de hacerlo lo más compacto posible. Ya también ustedes ya han revisado tumorales, han tenido un seminario. Entonces, por eso vamos a hablar solamente de lo más esencial. Es obvio que vamos a empezar hablando de la estrella de este grupo, la más frecuente, vasocelular. Es un clásico de clásicos. Ustedes no pueden equivocarse. Difícil, tienen que saber reconocer un vaso celular, salvo que es una presentación muy, muy atípica, ¿no? Si es algo atípico, eso se lo dejan para el dermatólogo, ¿no? Pero si es una presentación como el que están viendo en la imagen, pues no, acá no hay duda. O sea, acá yo no puedo hablar de espino celular y mucho menos de melanoma. O sea, yo veo esta lesión, que la lesión elemental es un tumor, la lesión elemental es tumor, ¿no? Es un tumor de aspecto perlado, como pueden ver, con telangiectasias en la superficie. Eso es un vaso celular, ese aspecto brilloso, ese brillo que tiene en la superficie, eso es un vaso celular. Esté pigmentado o no, eso es un vaso celular. Esté ulcerado o no, esto es un vaso celular. No hay forma, esta es una presentación típica. Como dice, es una presentación a prueba de errores. ¿Sí? A prueba de errores. Esta es una presentación para dummy, como dicen, ¿no? Entonces, no se pueden olvidar de esta imagen. Muy bien, entonces, vaso celular dentro de los cánceres no melanomas, porque así también se clasifican los cánceres no melanomas, bueno, y el melanoma. Entonces, es el más frecuente. Es el más frecuente de todos los cánceres de piel, de todo el grupote. Entonces, miren, el 75% de todos los carcinomas cutáneos no melanomas. Estamos hablando de las 3/4 partes. O sea, si tú tienes 10 pacientes con cáncer de piel que no sea melanoma, 10 pacientes, 7, inclusive hasta 8 de esos 10 son vasocelulares. Y la diferencia van a ser, pues, espinos celulares. Entonces, es el cáncer de piel más frecuente en la población. Entonces, no hay pierde, pues, ¿no? Lo vas a ver sí o sí. Y aquí en el norte, pues sí lo vas a ver. ¿No? Acá hay mucha radiación ultravioleta. Miren, ¿dónde se presenta? Pues sobre todo, predominantemente, frecuentemente, pues en zonas fotoexpuestas. Igual espino, aunque espino a veces puede tener ciertas curiosidades, pero vasocelular en zonas fotoexpuestas. De todos los cánceres es el que menos potencial de metástasis tiene. Estamos, menos potencial de metástasis. No significa que su potencial sea cero, no hay que equivocarse. Entonces es cero, no es cero. Pero digamos, es muy, muy bajo, muy, muy bajo. El paciente tiene que haber sido bien descuidado, o de repente un paciente abandonado puede ser, ¿no? Un paciente adulto mayor en abandono, o sea, sin que nadie pueda cuidar de su salud. En esos casos se podría dar. Pero yo he visto pacientes con evolución larga, estamos hablando de años, 5, 6, 7 años, y pues no habían hecho metástasis, ¿no? Oncología le hace el screening correspondiente y no encuentran ningún signo de metástasis. Pero ¿cuál es la característica de los vasos celulares? Entonces, si bien es cierto, tienen poca posibilidad de hacer metástasis, pero sí son grandes destructores. Eso, meten en su cabeza, son grandes destructores, son destructores locales. O sea, si este paciente sigue dejando esta lesión aquí, puede destruir todo lo que es este globo ocular. O es inclusive hasta fosa nasal. Eso sí hemos visto, ¿no? Muchas veces descrita en los libros, igual cuando conversaba con el grupo de alumnos que he tenido ¿cómo se llama?, en práctica, y yo les mostré un cuadrito, pues miren, la lesión elemental es tumor. Todo eso que están ustedes observando son tumores. Pero, ahí viene el pero. Y eso sucede porque hasta un momento no hay un consenso, pues ya tendría que ser obligatorio, ¿no? Entonces, y no, pues inclusive Boloña y Fitzpatrick ahí están, ¿no? Y a veces y para que recién esté empezando dermatología, pues le confunde, ¿no? Le confunde. Aquí ya está en dermatología no tanto, pero el que recién está empezando, o el que no es de la especialidad, lo confunde. Porque en los libros que te dicen placa, ¿no?
placa ulcerada, placa de aspecto perlado, así ustedes lo han leído, placa, o si chiquitito le dicen pápula de aspecto perlado con una telangiectasia en la superficie, ¿no? Pero el término no es placa, pues, ¿ya? Bueno, es que el libro lo dice, el libro dice, pues, pero eso, para eso está la lectura crítica. Usted tiene que ser crítico hasta con lo que lees. O sea, no tomar que todo eso es 100% sin error, no. A veces los autores mismos, a veces también por un problema de traducción. Recuerden que la gran mayoría de libros que tenemos en medicina son de autores de Estados Unidos, ¿no? De Bologna, Fitzpatrick, son dermatólogos en Estados Unidos. Entonces, también hay otros que son, por ejemplo, Roux, que me parece que es de la escuela inglesa de dermatología, y hay otros autores que son de la escuela francesa. Entonces, muchas veces estos libros son traducidos y la traducción no es la más adecuada. Entonces, miren, ese es un punto en la traducción, ¿no? Y el otro también es la interpretación, pues, de cada autor. Entonces, ustedes van a encontrar en muchos de estos libros que dicen placa, le dicen pápula, o también le dicen nódulo, ¿no? Miren, si ustedes ven las definiciones de estas lesiones, pápula, placa, nódulo, no se ajustan a esto. Esto es una neoformación, ¿ya? Esto es un tejido neoformativo. Por lo tanto, ¿cómo se le tiene que llamar? Tumor. Tumor. Pero tienen que saber entender que también, pues, existe esa denominación, ¿no? De placa y pápula y nódulo. ¿Por qué lo tienen que saber? Porque a veces uno puede rendir examen de repente en el ENAM, ¿no? O el examen, por ejemplo, de internado, después viene el ENAM, el examen de residentado, y de repente quien elabora la pregunta les va a poner placa, pápula o nódulo. Entonces, bueno, ya pues, pero si te dice que es de aspecto perlado con telangiectasia en la superficie, ya tienes que pensar entonces en vaso celular. En la presentación clínica más común, nodular va a la cabeza. Con una subvariante, el nodular pigmentado. En segundo lugar, ¿quién lo tiene? Este bandido, superficial. ¿Sí? También algunos autores le llaman carcinoma vasocelular palletoide. Palletoide, pero ese es el superficial, por eso que estoy poniendo los dos nombres, cuando ustedes revisan, ya, entonces el palletoide, sí, el palletoide es superficial. El ulcerativo, que algunos también lo llaman ulcus rodens, ¿no? El esclerodermiforme, ese que parece cicatriz, ¿no? Y el fibroepitelioma de Pincus. Lo que ustedes están observando aquí, miren, acá tenemos un nodular, este es un vasocelular nodular. Este es un vasocelular también nodular, pero ulcerado. No confundir con un ulcus rodens, ¿ah? Para decir que es un ulcus rodens, tiene que ser úlcera desde su inicio. Doctor, ¿cómo comenzó? Como heridita. Porque si el paciente dice, no, doctor, era como una bolita, no, ese es nodular. ¿Y después qué pasó con la bolita? Lo he tenido hace un año y después del año se me hizo heridita, ya, ese es nodular ulcerado. A diferencia de ulcus rodens, ¿eh? Bueno, acá lo tienen al bandido nodular, 60% de todos los vasos celulares, miren, pues eso es más frecuente, cabeza y cuello, donde más lo puedes encontrar, adultos mayores. El aspecto, ya lo dijimos, perlado con telangiectasia en la superficie. Miren, perlado con telangiectasia en la superficie. Recuerden que el color va a variar dependiendo mucho del fototipo del paciente. En fototipos, miren, como estos son pieles claras, ¿no? Son fototipos claros, fototipos 2, fototipos 3, entonces son, por lo general, el tumor es como lo estén viendo ahí, color piel o eritematoso, ¿no? Ligeramente eritematosos. Pero en pieles latinoamericanas, por lo general, tienden a ser más pigmentados, son nódulos pigmentados. Acá también, miren, brilloso en la superficie, ¿ah? Brilloso, un tumor brilloso, ¿no? Aquí inclusive hay una erosión, acá están los vasitos, ¿no? Los capilares dilatados de la telangiectasia, ¿no? Acá vienen comprometiendo borde de párpado inferior, borde libre de párpado inferior. Entonces, la localización, esta localización, la verdad que da alto riesgo, ¿no? Una localización que aparte de traer ciertas secuelas, porque acá la verdad es que la técnica quirúrgica tiene que ser muy buena, ¿no? Si no, le vas a producir muchas secuelas en este paciente. Pero este tipo miren el tamaño, este tipo de neoplasias, estos vasocelulares tienden a ser muy recurrentes, ¿no? Este es un retroauricular, miren, un retroauricular. También ese es un nodular, acá ha habido un poco de erosión en la superficie, por eso que se ve una costa, es una costa hemática. Acá también miren otro, cómo les gusta la cara a los vasocelulares. La gran mayoría de los vasocelulares lo vas a encontrar en la cara, no hay pierde, ¿eh? Puede haber en otros lugares, sí, pero mucho más raro, fundamentalmente en la cara, ese es un punto de partida. Otra vez, también tienes un nodular color piel,
también en borde palpebral. Y si ustedes ven en este paciente, es una paciente joven, ¿eh? No le ven ¿dónde están las arrugas en esta paciente? Miren, es más frecuente en adultos mayores, pero también se podría presentar en otros grupos de edad. Es rarísimo, pero también. A veces cuando son chiquitos, a veces no llama mucho la atención, ¿no? Cuando son pequeñitos. Recuerden que todo comenzó de chiquito y luego fue creciendo. Y muchas veces cuando están en estadios iniciales, al paciente no le llaman la atención. Piensan que son, entre comillas, lunares. Recuerden que lunares es bien difícil que aparezcan después de los 40 años. Y algunos autores te dicen después de los 35. ¿Eso qué significa? Que si viene un paciente adulto mayor y me dice, doctor, me ha salido un lunar, pues tú ya sabes que por la edad que tiene ya no salen lunares, ¿sabes? Ya no salen esos melanocíticos adquiridos que todos tenemos. Más bien, los melanocíticos adquiridos, conforme pasa la edad, van a ir desapareciendo, no apareciendo. Pues si el paciente me dice, doctor, me ha salido un lunar, ¿qué edad tiene, señor? 87. No, cualquier cosa menos lunares eso. Podría ser, en el mejor de los casos, una queratosis seborreica o, por orden de frecuencia, vaso celular va a la cabeza, segundo lugar epidermoide y muy, muy atrás melanoma, ¿no? Miren, este es un vaso también, miren la superficie, ¿no? Uno podría inclusive confundirla con queratosis seborreica. Este es un pigmentado. Estamos, un pigmentado. Miren este pigmentado justo en el canto interno, muy cerca al conducto. Aquí está el orificio del conducto lacrimonasal. Imagínate que la técnica quirúrgica no es buena y terminas acá, ¿no? Dañando el orificio del conducto lacrimonasal. Entonces condenas a este paciente a un anepíforo, un larimeo crónico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, miren. Le gusta mucho el párpado también, aparte de la región nasal, el vasocelular. Este es el superficial, el segundo en frecuencia, el 15% de todos los vasocelulares, vía 60 más 15, aquí ya tienes un 75%, prácticamente las 3/4 partes del total, ¿no? Al superficial le gusta mucho el tórax, sobre todo en la espalda, que es la región posterior. Son tumores, esto es lo que ustedes tienen que escribir en sus historias clínicas como tumor. Pero, les repito nuevamente, lo van a encontrar en los libros como placa, como nódulo, como pápula de aspecto perlado, ¿no? Asintomáticos, pues sí son asintomáticos, ¿no? Por eso es que el paciente muchas veces llega en estadios ya con muchos años de evolución, ¿no? Son de crecimiento lento, felizmente, estos vasos celulares. Miren, acá están los superficiales, ¿no? Son más aplanados los superficiales. Inclusive algunos de ellos se pueden parecer mucho a Bowen, ¿no? Que es un carcinoma epidermoide in situ. Miren esto, uno lo ve y dice, este es un Bowen, ¿no? Claro, ¿no? Pues histoscópicamente, pero te das cuenta aquí en el borde, miren, el borde es perladito. Entonces, eso no tiene los Bowen, ¿eh? Entonces, pero así la apariencia, uno lo mira así rápidamente y piensas en Bowen. Porque el Bowen también es in situ, ¿no? Es así, muy superficial el Bowen. Acá también, mira, se parecería mucho a un Bowen. Inclusive se puede confundir con un eczema, ¿no? Porque vemos que es eritematoso, con escamas en la superficie, entonces uno puede pensar que es un eczema. Este que es el ulcus rodens, que es el ulcerativo, ¿no? Nace como úlcera. Hoy día en teleconsulta con el salud he visto ahorita un ulcus rodens, clásico ulcus rodens en punta nasal, ¿no? Nace como úlcera, desde el inicio, como dice, ¿no? En úlcera, ¿no? Y siempre muy cerca de orificios naturales, ¿no? Entonces, punta de nariz puedes encontrar un ulcus rodens. Cerca de boca también puedes encontrar, ¿no? Un ulcus rodens. Este es el 3% de los vasocelulares, es ese que parece como cicatriz, ese famoso esclerodermiforme, así lo llama, esclerodermiforme. Igual todos los vasculares son por encima de los 60 años por lo general, ¿no? Y vemos eso, miren, asemeja una cicatriz. El paciente piensa que es una cicatriz, ¿no? Y por eso que demueren a acudir. Acá también tenemos otro, pero miren lo llamativo que es. Y eso no lo vas a encontrar en los espinos. Miren las telangiectasias, ¿no? Miren los vasitos, los neovasos, como dicen, ¿no? Los nuevos vasos. Probablemente aquí ha habido una erosión, algún tipo de daño en la superficie de la lesión y se formó la famosa costra. Acá también, miren, parece una cicatriz, ¿no? Acá está el ala nasal, surco nasogeniano, esta es la zona cigomática o malar, y vemos esta lesión que también nos engaña como una cicatriz. Entonces, a veces es así, no es como los nodulares, ¿no? Que son un poquito, que te confundas con un nodular clásico, pues está bien, ¿no? Pero acá sí te puedes confundir. Acá sí, acá uno puede pensar que es cualquier otro tipo de lesión, ¿no? Entonces, los esclerodermiformes. Muy bien, acá está, miren, esclerodermiforme, ¿no? Y este es el fibroepitelioma de Pinkus, que por lo general es una lesión solitaria, como dice acá en tórax, región lumbosacra, ingles o muslos, solitaria, única, ¿no? Y que también a ese paciente no le da mucha importancia, tiene este tipo de forma, lesión, ¿no? Y que se podría confundir con otro, inclusive hasta con lesiones benignas, ¿no? Fibroepitelioma de Pinkus, mire, fibroepitelioma de Pinkus.
Muy bien, acá también otro fibroepitelioma de Pincus, ahí se pueden confundir mucho con fibromas blandos, ¿no? Aunque estos son de consistencia más firme. En cuanto al tratamiento, ya saben que el tratamiento de elección para todos los carcinomas, inclusive para el melanoma, es quirúrgico. No vamos a ahondar mucho en esta parte, ¿no? Tenemos unos, creo que 10 minutos más y tenemos que terminar. Entonces, miren, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Y el tratamiento de elección, cirugía micrográfica de MOS. Estamos, MOS es el tratamiento de elección. Porque hay menos tasa de recurrencia, menos tasa recidiva. Si no puedo hacer MOS o mi hospital no tiene MOS, pues tendríamos que hacer la cirugía convencional. Y en el caso de la cirugía convencional tenemos que dar un margen de seguridad, dependiendo mucho en qué zona estemos, ¿no? Hay zonas de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. También considerando no solamente la zona de localización, como dice acá, también el tamaño del tumor en el caso de vasos celulares, ¿no? Si, por ejemplo, en una zona de bajo riesgo, que es la zona que ustedes ven, esta parte del bajo, este color celestito, pues si el tumor es menos de 2 centímetros, entonces de repente el margen de que le puedo dar 4 o 5 milímetros, margen de seguridad mínimo. Estamos hablando de margen de seguridad mínimo, ¿no? Y si tengo una zona de alto riesgo, en una zona de alto riesgo y encima el tumor de repente sobrepasa este tamaño, como dice acá, más de 1 centímetro, pues le tengo que dar mucho mayor margen de seguridad. Mira, así se ven, ¿no? Los vasos celulares. Yo les dije, no son metastásicos, pero pues tienden a ser destructivos. Miren, este que está muy cerca, probablemente esta nació en mentón, ha nacido en el mentón, aquí en piel de mentón, y en forma colindante ha ido destruyendo el labio. No ha afectado inicialmente el labio, ténganlo por seguridad, porque vaso celular no afecta semimucosas ni mucosas. El espino sí lo hace, vaso no, vaso nace en piel. Lo que pasa es que en forma colindante empieza a destruir. Entonces, es obvio que esta cirugía, pues imagínate el tiempo de evolución de este paciente, ¿no? Miren acá abajo, 7 años de evolución. 7 años de evolución. Entonces, muchas veces este paciente también el tratamiento es mucho más complejo, la cirugía es mucho más compleja. Y muchas veces tienes que usar inclusive hasta tratamientos con radioterapia, ¿no? Para reforzar la parte quirúrgica. Mira, acá está cirugía micrográfica de MOS. Igual, cirugía micrográfica de MOS, tienes que ir disecando, sacando hasta que no encuentres ningún, o por lo menos histopatológicamente ya no se encuentra ningún tipo de remanente, ¿no? Remanente neoplásico, ¿no? Por eso es que es de mucho menor tasa recidiva, mucho menor tasa de recurrencia. Pero en el mismo acto de hacer la intervención quirúrgica, en ese mismo momento también se está haciendo la evaluación histopatológica, ¿no? En la cirugía convencional, primero tú operas, mandas la muestra, pasan semanas y recién informas si salió completo o no. Acá no, o sea, en el mismo acto, tú sacas la lesión, en ese mismo momento se está evaluando la histopatología y si es que está todo conforme, pues cierras. Si no, sigues, ¿cómo se llama? Extendiendo, sacando más, ¿no? Más tejido hasta que quede totalmente limpio. Espino celular, miren, espino celular es el segundo lugar, afecta más varones que mujeres, ¿no? Y está asociado también a radiación ultravioleta y a diferencia de vaso celular, esto se presenta, por ejemplo, en espino, se desarrolla, en dermatosis inflamatorias crónicas. Por ejemplo, líquen plano hipertrófico, líquen plano esclerotrófico, a modo de ejemplo, podían evolucionar en su área afectada un carcinoma espinocelular. En cicatrices, en secuelas de quemaduras, en secuelas de radioterapia. Miren, o sea, ya en piel inflamada, previamente podía aparecer un carcinoma espinocelular. Y no necesariamente tiene que estar la zona en un lugar fotoexpuesto. Aparecen zonas fotoexpuestas y también puede aparecer en zonas no fotoexpuestas. Esa es la diferencia con vaso. Vaso casi siempre es fotoexpuesto. En cambio, espino es fotoexpuesto y no fotoexpuesto. Puede aparecer en cualquiera de los lugares, ¿no? Y si es en área no fotoexpuesta, sobre todo en áreas de inflamación o procesos inflamatorios crónicos. Puede ser in situ o invasivos. Dentro de los in situ tenemos a Bowen, una variante, leucoplasia, eritroplasia de Queyrat, ¿no? Entonces, estas son las más reconocidas. Entonces, lo que estamos observando en la imagen es Bowen, ¿no? Clásico Bowen, este es Bowen, es carcinoma espinocelular in situ, de buen pronóstico, tratado adecuadamente, es de buen pronóstico. Acá tenemos leucoplaquia, ¿no? Leucoplaquia, sobre todo en mucosa. Este es el famoso eritroplasia de Queyrat, el genital masculino. Entonces, famoso eritroplasia de Queyrat, ¿no? Muy asociada al virus papiloma humano. Mira, que inclusive mira, acá se está haciendo un poco vegetativo. Y acá ya está evolucionando, acá es un Queyrat, aquí ya está evolucionando ya a un carcinoma más. Ya no tiene que ser un cito, porque acá hay crecimiento vertical. Entonces, para hacer un Queyrat tienes que tener solamente crecimiento
radial y solamente no sobrepasar la membrana basal, ¿no? En el caso del espino celular invasivo, tenemos a los nodulares, a los ulcerosos y a los verrugosos. El que están observando en la imagen, pues es un ulceroso, ¿no? Estos son los famosos nodulares. En el caso de los nodulares, miren, siempre tienen una superficie, a diferencia de los vasos, tienen una superficie más queratósica. Miren, superficies queratósicas. Superficie, mira, este es un nodular con una superficie queratósica. Este es un ulcerado, ¿no? Este es un tumor grande, exofítico. Mira qué grande pueden llegar los espinos celulares y ulcerados, ¿no? Estas son las partes de la cirugía de un paciente. Miren, los espinos celulares sí pueden afectar directamente el labio, mucosas, y bueno, para que vean cómo son las cirugías a veces, ¿no? Para hacer reconstrucción en este paciente, prácticamente las de dejar sin labio, están reconstruyendo el labio. Miren cómo reconstruyen, y la verdad es que en el anciano, como tiene piel muy flácida, no es como el paciente joven, pues por más que ustedes han visto, miren, prácticamente, miren qué tan cruenta ha sido la cirugía, pero la recuperación o el post-cirugía es bastante aceptable, bastante bueno. Rápidamente, melanoma, lesión pigmentada. Ante lesiones pigmentadas siempre hay que evaluar, sobre todo que cumplan con el famoso ABCDE, que ya ustedes conocen, ¿no? Pues hay que evaluar la presencia, no hay que descartar siempre el melanoma. Es el cáncer cutáneo más agresivo, el que más preocupa porque es que se da más metástasis, ¿no? Puede surgir de lunares, pero lo más frecuente es que no surgen lunares, sino de nódulos. Con los nevus congénitos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquellos nevus congénitos gigantes que sobrepasan los 20 centímetros, con los nevus displásicos. Cuando tienes numerosos nevus, ¿no? Numerosos nevus, algunos dicen más de 50, algunos autores más de 100. Si tienes un antecedente de exposición crónica al sol, si tienes antecedentes familiares también de melanoma, bien la mutación GEMBRAF, que antecedentes de melanoma también que en familia hay que considerarlo, ¿no? Los melanomas, dependiendo del tipo, algunos van a hacer más crecimiento radial y algunos van a hacer rápidamente crecimiento vertical. Ahí te vamos a verlo. Los de extensión superficial, que es la variante más común, esta es la variante más común a nivel mundial. ¿Cómo se llama? Tiene un crecimiento radial, miren, te da tiempo todavía, ¿no? Afecta, miren, este rango de edad, entre 20 y 60 años de edad. En mujeres más en piernas se puede observar, en hombres en espalda. El léntigo maligno es más de ancianos, ¿ya? Más de ancianos. Este sí, felizmente, el de los ancianos, que es el léntigo maligno, tiene un crecimiento, una fase radial bastante prolongada. O sea que aún siendo bien descuidado, puede ser que tenga todavía alguna solución, ¿no? Que tenga un mejor pronóstico, pues es una de las variantes que tiene mejor pronóstico. Pero ¿qué pasa con este que estamos observando acá en la imagen superior? Este es un nodular. Este tiene un crecimiento radial muy, muy corto, pero tiene un crecimiento vertical, una expansión vertical muy, muy rápida. Por lo tanto, tiende a ser la variante más agresiva. ¿Y dónde la encontramos? En tórax. ¿Quién es el que más se afecta entre hombres y mujeres? Varones, ¿eh? Varones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el nodular. Es el más agresivo de todos los melanomas. De que por sí ya los melanomas son bastante problemáticos. Acá tenemos el lentiginoso acral, que si la pregunta es, internacionalmente a nivel mundial, la variante más común es la extensión superficial. En el Perú, y sobre todo en países latinoamericanos, la variante más común es esta, señores, el lentiginoso acral. ¿Ah? Una vez en un año en examen de recintado preguntaron cuál es la variante, ¿no? Clínica más común de melanoma en el Perú. No están diciendo a nivel mundial. Todo el mundo contestaba extensión superficial, no, acral. Y en varios estudios, si quieren revisen literatura peruana, es lentiginoso acral. ¿No? Inclusive este es uno de los que más problemas da, es uno de los de mayor mal pronóstico, porque cuando son diagnosticados ya están en estadios avanzados, ya tienen un crecimiento vertical bastante, ¿cómo se llama?, comprometedor, ¿no? Entonces, el factor pronóstico, ¿cuál es? El grosor, la invasión vertical, como le decía, ese es lo que manda el pronóstico. Entonces, el léntigo maligno de los ancianos es el de mejor pronóstico porque tiene una fase de crecimiento radial muy, muy prolongada, ¿no? Y el nodular es uno de los peores, o el peor de todos. Se usa mucho el índice de Clark y el índice de Breslow. Actualmente el índice de Clark ya está en desuso. Lo que más usamos es el famoso índice de Breslow. Ya para terminar rápidamente, no demoro mucho, sarcoma de Kaposi. Ya saben, esta lesión, miren, purpúrica o eritematoviolacea, tiene fases, ¿no? Una fase plana, que es la fase macular, ya se hace de ese tipo placas y tumores. Es una neoplasia de células endoteliales. Estos son los factores de riesgo, ampliamente conocida por quienes, por infección VIH, pero también se puede ver en inmunosupresión y en otros grupos de riesgo. Miren,
A veces comienza así, como una mácula de hematoviolácea en estos pacientes y posteriormente va aumentando en grosor, en espesor, ¿no? Haciéndose placas o tumores, ¿no? Aunque ya saben que el término exacto es tumores. Tiene 4 variantes, el clásico, el endémico africano, el epidémico y iatrogénico. Sarcoma de Kaposi salta a la fama por los epidémicos, pues, ¿no? Porque en la década del 80 empezaron a aparecer muchos casos de sarcoma de Kaposi, que eran pacientes con VIH, ¿sí? Con virus de inmunodeficiencia humana. Por eso se hizo más conocido el sarcoma de Kaposi, porque después la presentación era muy infrecuente, hasta antes del VIH. Y con el VIH, pues, hizo un pico, ¿no? Sí, son muy, muy frecuentes en esa población. Pero también podemos ver, por ejemplo, en pacientes trasplantados, es el famoso sarcoma de Kaposi iatrogénico, ¿no? Entonces, en el hospital donde trabajo vemos mucho en el iatrogénico y vemos también el clásico en ancianos. Aquí está, miren, el clásico, sexta década de la vida en adelante, el africano, el endémico africano entre los 30 y 45, el epidémico es variable, por lo general afecta a más gente joven, pero es variable, el iatrogénico en menor de 60, miren, hasta trasplantados, en el hospital de acción trasplante renal, y hemos tenido un par de pacientes con trasplante, pues que han hecho el iatrogénico, ¿no? Con lesiones de ese tipo que ustedes han visto en la imagen, pues sarcoma de Kaposi, ¿no? Muy bien, el epidémico o del VIH es el que más, digamos, compromiso visceral da, ¿no? Entonces, puede comprometer pulmones, ganglios, es el más problemático, el epidémico o el que se asocia más a VIH. El iatrogénico y el clásico más compromete extremidades inferiores, por lo general, el tratamiento que se da es radioterapia. En el caso del VIH, como ya está más compromiso pues, de órganos internos, aquí el tratamiento es quimio, ¿no? Quimioterapia, ¿no? Y claro, también sumado a eso su tratamiento retroviral. Entonces vamos a ver este tipo de lesiones, tumoraciones, o como algunos autores llaman, placas, pues, ¿no? Eritematoviolaceas, múltiples, es más frecuente, ya saben, iatrogénico y clásico, miembros inferiores. En el caso de los epidémicos VIH, pues son más, comprometen no solamente miembros inferiores, sino también otras regiones, cara, mucosa oral, tórax, extremidades superiores, ¿no? Tiende a ser más difuso en la afectación. Este, por ejemplo, es un VIH, miren. Este es un VIH, ¿no? Miren el compromiso, ese es un epidémico, como el sarcoma de Kaposi epidémico, ¿no? Que eso sea VIH. ¿Lo ven? Es un compromiso más, no es como los iatrogénicos y los clásicos, que son más de miembros inferiores. Miren. Y estos inclusive entre todos los sarcomas de Kaposi, son los que más sufren tratamiento, ¿no? Muy bien, preguntas finales, dudas.